Bienvenidos a Revolución, nuestro podcast donde hablamos de cosas que nos agradan y son importantes. Y este es el episodio 3, entonces estamos felices de que ya hemos llegado al tercero y pues queremos agradecer a los que ya han estado escuchando y dándonos algo de retroalimentación. Gracias. Pues yo soy Mateo. Yo soy Abel. Y estamos aquí listos para hablar de un nuevo tema, pero vamos a empezar haciendo un breve resumen de las otras dos y entramos con lo que hay hoy, ¿no? Sí. Pues ya platicamos en los 2 episodios anteriores. Primero hablamos de un gran propósito, amplio donde propusimos que Dios quiere que realmente experimentemos lo que es ser seres humanos verdaderamente. Ajá. Y después también en el episodio 2 hablamos de el papel que juega la espiritualidad en ese propósito, en ese gran propósito, y cuál es la función y exploramos ideas sobre cómo se vincula con ese propósito, ¿no? Sí. Sí, y una idea que yo rescato del episodio 2 que es la idea de que la continuidad, ¿no? de Dios desde el origen dio un propósito a Adán, a Eva, y cuando Jesús viene y Dios ya se encarna, continúa de una forma ahora más directa y más específica, dando un propósito, ir a ser discípulos, ir a ser gente que restaure la imagen con las que yo les di desde el origen, ¿no? Sí. Y pues esa no es ni una ni la otra sola, sino que están unidas como parte de la narrativa completa, ¿no? Hasta ahorita que mencionaste eso se me viene a la mente casi poner una nueva traducción y hacer seres humanos de todas las naciones. y que regresen a su identidad, ¿no? O sea, de la imagen de Dios. Sí. Pues habría que hablar con los del copyright, ¿no? Del texto original. A ver si no nos demandan. Sí, no creo. Pero bueno, hablando de eso, pues hoy vamos a hablar específicamente de un libro. Y es un libro que hemos leído, está en inglés, pero lo escribió Skye Jethani y lo hemos mencionado, creo que en el primer podcast. En el primer episodio. Sí, hubo una mención breve que él dijo, pero este libro, ¿cómo lo traducimos, Abel? Yo diría que ¿qué hay de malo con la religión? Ajá. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama en inglés, Mateo? En inglés es What's Wrong with Religion. Okay. Y entonces él pues en su introducción habla brevemente de la idea como que esto, bueno, lo voy a decir como lo dice él. Dice, este libro delinea 9 cosas sorprendentes que he aprendido desde que dejé de jugar el juego de la religión y comencé a seguir a Jesús. Entonces, creo que desde ahí está contrastando la idea, ¿no? De que religión es una estructura, digamos, es una forma de hacer, pero él como que realmente lo destila a seguir a Jesús, ¿no? La esencia. Y menciona que incluso comienza en esa introducción que la religión es un juego, o lo equipara como Sí. un juego, ¿no? Y que Exacto. es un juego y él dice, lo hemos puesto, es como los deportes, ¿no? Que los deportes los practicamos los fines de semana y es algo importante para nosotros, pero no es algo súper crucial de nuestras vidas, ¿no? Sí, y habla de como que en cierta etapa sí lo fue. O sea, como que de niño a lo mejor había más intensidad, más juego, más involucramiento, pero poco a poco se convierte en algo más esporádico que está ahí. Nos gusta hacerlo, pero es menos frecuente, y quizá sí puede pasar con la religión, es opcional, se llega a volver algo que sí lo hago, me gusta, me apasiona, me emociona, pero cuando quiera pues le doy el tiempo, pero no. Cuando no. La primera cosa que él afirma es que todos son religiosos, todas las personas son religiosas. Y bueno, yo creo que si tuviéramos, digamos, un verdadero ateo aquí, a lo mejor diría, no, pues yo no. Y es lo que
yo he escuchado a muchos, sí. A mí me lo han dicho directamente, Uh-huh. yo no soy una persona religiosa. Ajá. Y sabes, yo incluso en algún momento yo también dije que yo Uh-huh. no era religiosa, pero ¿qué nos hace a todos religiosos entonces? Uh-huh. Sí, pues la idea es que todo el mundo, de alguna manera, estamos definidos con hay algo en cada uno de nosotros que tiene, de lo cual si quitáramos todo lo que estorba, tiene un propósito final o que es algo principal o esencial en nosotros, a lo cual defendemos a capa y a espada, digamos. Y no solo defendemos, sino que nos define a nosotros, o es algo que le damos la importancia última, es algo que nos concierne y sí, le damos valor. Es como decir la idea principal o la idea predominante que nos hace vivir. Uh-huh. O sea, Sí. ¿qué nos hace vivir? Sí. ¿Qué nos hace pararnos por la mañana, hacer los desayunos, llevar a los niños a la escuela? ¿Qué sé yo? Todo lo que nos hace Uh-huh. hacer lo que hacemos es esta idea máxima, ¿no? Uh-huh. Que perseguimos, que nos hace funcionar. Sí, y creo que por lo menos en la cultura mexicana, en el contexto aquí donde estamos, hay un sentir de conciencia, ¿no? La religión es pues la iglesia, ¿no? Participar en la iglesia desde que naces, en tu bautismo, ¿no? Luego la primera comunión o las bodas o rosarios cuando alguien se muere. O sea, la religión es parte de la cultura. Entonces uno piensa eso es, y hay cosas que luego van apareciendo que no les gusta, de ahí dicen, no, yo no soy religioso, ¿no? Ajá. Y pensamos, y ahorita que dices eso me viene a la mente, cuando yo digo yo no soy religioso es porque me quiero excluir de lo que sé que hacen los grupos religiosos, uh-huh, digamos populares en nuestro contexto, ¿no? Sí, o sea, sí. Y digo, bueno, los grupos religiosos son fulano, sutano, y yo no quiero hacer nada parecido a eso. Uh-huh. Pero realmente esos simplemente son sistemas religiosos, uh-huh, que alguien armó, que alguien a través de la historia fue consolidando, uh-huh, pero todavía hay actitudes, todavía hay cosas no oficiales que nos siguen haciendo religiosos, uh-huh, que nos siguen... Sí, eso. Ajá. Yo creo que es una afirmación con la que estoy de acuerdo, que si todos, incluso hay una noción que un ateo que dice Dios no está, lo cree con tal convicción y lo hace tan suyo que es una forma religiosa de envolver sus ideas alrededor de esa misma noción, ¿no? Que Dios no existe. Aunque ya hablando con muchos ateos, ¿no crees que muchos dirían, bueno, tan ateo no soy más agnóstico, ¿no? Uh-huh. Simplemente no sé, pero no quieren, ¿qué será? Digamos, comprometerse a una idea tan extrema de que, porque no pueden afirmar que no hay Dios, a lo mejor no lo pueden demostrar. Pero incluso un agnóstico, hay una parte que sigue siendo religioso. Sí. Uh-huh. Y pensando en un ateo, creo que el ateísmo es una conclusión emocional, y quizá más adelante podemos hablar de eso. Pero el agnóstico trata de ser un poco más racional, pero sin embargo todavía tiene su propio sistema. Y como lo dice aquí Sky, uh-huh, mira, lo voy a decir como lo escribió. Dice, todos los seres humanos tienen una preocupación final, algo que te detona, que te mueve, que define tu existencia. De alguna forma, sí, todos lo tenemos. Unos lo llaman Dios. Uh-huh. A lo mejor los religiosos más tradicionales lo llaman Dios. Uh-huh. Por usar todavía la palabra religión. Pero otros lo pueden llamar fama. Uh-huh. Otros lo pueden llamar hacer dinero. Sí. ¿No? Otros lo pueden llamar, bueno, quiero ser poderoso. Uh-huh. Es el sexo, sí, relaciones. Uh-huh. Puede ser cualquier cosa que sea la preocupación o
la idea máxima que Sí. potencia tu existencia, Ujú. eso te va a volver de alguna forma religioso, Sí. porque vas a tratar de hacer todo lo necesario para vivir a través de eso. Ujú. Y cada una de esas cosas tienen en común que te dan un sentido de significado, ¿no? Y te dan un propósito y te dan un control, ¿no? Sobre... él introduce desde aquí en el principio en el libro la idea de que vivimos en un mundo que nos genera temor, miedo, ajá, hay cosas inciertas y todo. Entonces, de alguna manera algo nos puede dar un sentir de control, de propósito, de significado, ¿no? Entonces, lo llames Dios como lo define ahora sí que una religión o un entendimiento Sistema, de Dios, lo sí. que sea. O lo llames, pues, mi causa, ¿no? X, o pues el poder, o... El poder. Uh-huh. Y eso dice, ¿no? Que ese gran... todavía no logro definir esa idea, ¿no? Pero esa idea que le da sentido a tu existencia, que le da propósito a tu existencia, Uh-huh. toma el rol de Dios Uh-huh. en tu vida. Sí. Porque te da el sentido de significado, ya lo dijiste, de propósito, Uh-huh. y te da un sentido de control Uh-huh. en un mundo al que le tememos. Sí, yo creo que sería difícil que una persona pudiera decir, no, yo no necesito tener significado, yo no necesito tener propósito. O sea, que tan claramente pudiera decir, yo puedo hacer mi día a día, hacer mi vida y no, como que no ir en ninguna dirección. Sí hay gente que no va en una dirección, pero a lo mejor ¿cuántas cosas genera, no? Eso le ha dado sentido de propósito. Pudiera ser, sí, sí. Y es que estaba pensando apenas tuvimos una plática con algunos amigos y veíamos sobre lo que le da sentido a nuestra vida y lo que nos permite crecer como seres humanos. Uh-huh. Y yo diría lo que nos ayuda a ser verdaderamente seres humanos. Y hay un autor que a ti también te gusta, que se llama Jim Wilder. Uh-huh. Y él dice que hay 5 cosas que potencian nuestro crecimiento como seres humanos. Uh-huh. Y uno de ellos es pertenencia. Uh-huh. Sí. Y pertenencia, y otro es identidad. Y que estoy hablando más de ese, de identidad. Sí. Que de alguna forma buscamos que algo nos defina. Uh-huh. Y pueden ser todas estas cosas, Uh-huh. o puede ser Dios, o puede ser Uh-huh. cualquier cosa. Sí. O puede ser incluso te define sentirte excluido de cualquier religión, y eso ya es tu sentido de definición. Sentirte aparte y Sí. sentirte no religioso. Sí. Y bueno, siguiendo tu idea, también una persona, supongo que las personas así también buscan otros que se sientan igual porque quieren pertenecer a ese grupo común de gente que se siente que no pertenece a la religión. Quiero pertenecer al grupo que no pertenece. Que no pertenece a la religión. Porque la pertenencia es algo muy esencial. Es natural Uh-huh. de nuestra naturaleza, es Sí. biológico, no Sí. es una idea religiosa. Uh-huh. O sea, hay gente que escuchamos dichos como más vale solo que mal acompañado, realmente Uh-huh. no atiende a nuestra naturaleza, algo así. Uh-huh. Queremos pertenecer a algo, siempre. Sí, estoy de acuerdo. Y eso puede ser, se ve en tantas maneras, ¿no? A una cultura, a una nacionalidad, a una familia. Pandillas. Sí, exacto, a una organización, con tu empresa, ¿no? Pero pertenecer es algo esencial. Es importante. Uh-huh. Pues vamos a continuar con algunas cosas más o destacar algunas cosas más de este libro. Él dice que deshacernos de la religión realmente no ayuda. Y tiene que ver mucho con la idea de querernos aislar o de la idea que se está popularizando de sentirnos personas no religiosas, ¿no? Uh-huh. Ya cada vez más escucho más y más gente que no quiere nada que ver con religión y que pretende no ser religiosa. Uh-huh. Y él dice, deshacernos de la religión realmente no va a ayudar, sí. o no ayuda. Sí, y
él regresa, una de sus licenciaturas, lo que estudió fue historia, entonces aquí usa un ejemplo histórico de principios del siglo XX y solamente un dato, ¿no? 90 millones de personas es el número estimado de personas asesinadas por regímenes ateas en el siglo XX. En el siglo XX. Entonces, gente que se aleja de una ideología religiosa y que se quiere ir al extremo y decir, no, pues no hay Dios aquí, entre los hombres, entre las personas, vamos a crear este sistema, ¿no? Diferente. No, realmente no, tampoco ayuda, ¿no? Y hay una frase se llama Václav Havel, que luego se hizo presidente de la República Checa. Dice, la línea entre el bien y el mal no atraviesa claramente entre nosotros y ellos, sino que va a través de cada persona, ¿no? Entonces creo que lo que está diciendo aquí es que cada persona tenemos capacidad para bien, pero también tenemos capacidad para mal en grandes maneras. No es una línea externa entre los buenos y los malos. Exactamente. Todos somos de alguna manera buenos y de alguna manera malos. Y parte de lo bueno que tenemos rescatable es simplemente el diseño original, ¿no? Dios nos creó a su imagen. Y si eso es cierto, va a haber cosas buenas. También, si es cierto que nos hemos desviado de esa imagen, pues van a haber cosas, ¿no? Atrocidades. Y ya sea dentro de un contexto religioso, porque sí se han cometido atrocidades, en nombre de la religión. Y eso es una causa. Hoy en día la gente, no, yo no quiero hacer eso, porque mira todo lo que ha hecho la iglesia históricamente. Pero alejarte de la religión no es garantía de que eso deje de suceder, como hemos visto, ¿no? Los regímenes regímenes ateos completamente. Exacto. Que han acabado con millones de vidas, ¿no? Como la Unión Soviética en el caso de lo que estás diciendo. Y justamente no es deshacernos de la religión lo que va a ayudar a que evitemos estos tipos de catástrofes, estas cosas que no son agradables, sino ni siquiera diría deshacernos de lo malo tampoco, pero no, el problema no es la religión, no, el problema no es el régimen, el problema es lo que hay en nosotros. O sea, y lo malo lo vamos a hacer en nombre de lo que sea. O sea, no va a hacer falta el nombre de Dios o el nombre de una religión, o sea, en nombre de lo que sea, en nombre de nuestros propios deseos, nuestras ganas de controlar, de gobernar, de ser lo que tenemos que hacer, de llevar a cabo lo que tenemos como compromiso propio. En nombre de eso vamos a hacer muchas cosas. No hace falta ponerle el nombre de una religión. Sí, exactamente. Hay otra parte donde habla de, bueno, él lo introduce esta idea de como una solución, ¿no? Y él como decía en la introducción, ya no es tanto jugar un juego de religión, sino concentrarme más en mi relación con Jesús, ¿no? Y ver eso como la esencia, ¿no? Él lo dice, vivir con Dios. Déjame que te interrumpa. Dices concentrarme en mi relación con Jesús. A lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando dirían, ¿pero qué es esto de mi relación con Jesús? ¿O para qué quiero yo mi relación con Jesús? Entonces, no sé, se me viene una interrogante que a lo mejor sería bueno dar un par de ideas al respecto. ¿Por qué es importante tener una relación con Jesús? Sí, bueno, Jesús, cuando yo estoy basándome desde la premisa de que Jesús de veras es lo que Él declara ser, ¿no? Sí. Soy Dios. Y si están viendo, si me están viendo a mí, están viendo al Padre. Y tantas declaraciones que Él hace y que atribuye, se auto-atribuye divinidad, pero a la vez es una persona física. Entonces es uno de los misterios grandes, ¿no? de la fe cristiana, que Dios se hizo hombre. Y entonces, como parte de la completa revelación de Dios al hombre, Jesús entra en escena. Y él lo que hace es invitar a personas a seguir sus pasos. ¿Y qué recibimos de eso? Pues
Primero, regresar, como hemos estado hablando, regresar al propósito que Dios nos diseñó desde el principio. Desde el principio. Exactamente. Absolutamente, sí. Y diseñó a Adán y a Eva con un plan, ¿no? Una identidad. Pasó mucha historia después, pero Jesús también está apelando a decir, síganme, háganse discípulos míos, síganme a mí y moldear nuestro carácter, nuestra vida hacia Él, es lo que va a regresarnos a realmente la esencia de lo que somos, ¿no? Sí. Entonces, y lo mencionamos creo en el primer episodio también, que una parte que en las comunidades religiosas, por lo menos que tú y yo conocemos, hemos estado en nuestras vidas, hay mucho énfasis en el comportamiento, ¿no? Entonces, si yo puedo lograr pecar menos o cambiar estos comportamientos, ya estoy bien. Y yo estoy de acuerdo que esos son importantes. Lo que creo que eso es algo que viene secundario a simplemente como que tomar conscientemente una decisión de decir yo me estoy me estoy sometiendo a ser un discípulo, a un seguidor de Jesús, y conlleva mucho, ¿no? Eso, pero entre ellos conlleva, claro que sí va a haber cambios de comportamiento y todo, pero no, cambia y da libertad de no estar enfocándose en hoy me porté bien o mal, o hice esto bien o mal, o pensé esto. Nos vamos convirtiendo más en pequeños Jesuses. Alguien lo dijo así, no recuerdo cómo, pero obviamente no vamos a ser la esencia de Dios y todo igual que Jesús, pero Él está queriendo que seamos imitadores de Él de tal manera que seamos prácticamente como Él en lo más posible. A eso nos está llamando, ser perfectos como yo soy perfecto, ¿no? Y entonces el beneficio, preguntabas, ¿no? ¿Qué me da? Es eso, ¿no? Regresar o convertirme en quién soy realmente, o quién debo ser al máximo. ¿Tú cómo lo pondrías? Yo creo que lo pondría en una frase de resumen. Mateo 28, ¿no? Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso dice. Y yo todavía sigo diciendo, por tanto, ir y hacer verdaderos seres humanos de todas las naciones. Creo que eso es lo que ganamos. En un contexto más, y sí, creo que menos como tradicional o menos religioso, diría yo. Ese es el fin, y creo que eso sí trasciende la barrera de lo religioso, y no de la religión, sino de los sistemas religiosos que conocemos. Sí. Entonces, su propuesta es vivir con Dios. La solución a todo el problema de la religión es no deshacernos de ella, algo va a tomar su lugar, sino vivir con Dios. Sí, así es. Y bueno, hay mucho más que él va abordando en el libro y todo, pero pues queríamos dar una probadita de estas ideas, estos conceptos, y pues sí, queremos seguir hablando de esto más y más, y de veras que nos encantaría interactuar con ustedes. Pongan una frase o dos, una reacción que tengan a esto, una pregunta que te surge, no sé, algo así. Nos encantaría poder dialogar más. Hemos visto más actividad en nuestra página de Facebook, entonces pues sigan comentando ahí. Si no has visitado la página, es facebook.com/reevolucionamos, y pues ve ahí, dale me gusta y vas a estar recibiendo notificaciones cuando salgan los nuevos episodios y todo, pero nos encantaría que hubiera un crecimiento en esta interacción. Cuéntanos qué te parece este tema, la religión. ¿De dónde crees que viene la religión? Porque hay algo que él dice sobre de dónde viene la religión. Sí. ¿De dónde creen ustedes que viene la religión? Porque Freud dijo, el hombre es incorregiblemente religioso. ¿Por qué creen que eso es así, ¿no? Y nos gustaría, así como dijo Mateo, escucharlos. Sería bienvenido tener interacción con ustedes. Muy bien, pues vamos a cerrar con eso, y pues nos estaremos
escuchando y regresaremos con el siguiente episodio después. Gracias por escucharnos. Yo soy Mateo. Yo soy Abel. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.